Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me presento. Mi nombre es Diego Alejandro Segura Castro del grado noveno A de la institución UNICAP. A continuación en el video voy a presentar la evolución de la computadora, sus orígenes y hasta la actualidad. Para empezar tendremos que remontarnos al abaco, 300 años antes de Cristo. El abaco fue una herramienta usada para realizar operaciones matemáticas sencillas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Este instrumento se usó en diversas culturas como herramienta de conteo, que luego fueron mejoradas y reemplazadas. En los lugares en donde más se usó fueron en los continentes asiáticos, en China, en el continente europeo, en Rusia y en toda América. A lo largo de los años el abaco ha evolucionado para realizar operaciones sin tanto esfuerzo y a día de hoy es utilizado como método de enseñanza por algunos colegios e instituciones para enseñar a niños de primero a quinto. Lo siguiente que tenemos que ver es la vida de Blaise Pascal. ¿Quién fue? ¿Cuándo nació? ¿Y qué hizo? Blaise Pascal fue un matemático, filósofo, teólogo y escritor francés. Nació el 19 de junio de 1623 y falleció el 10 de agosto de 1662. Fue conocido por crear los principios de Pascal, el triángulo de Pascal, teorema de Pascal, apuesta de Pascal y la pascalina. De esta va a ser de la que vamos a hablar. La pascalina es una creación de Blaise Pascal. Fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranes, inventada en 1642. Gracias a este invento se dio un nuevo inicio para la tecnología. A partir de ahí surgieron las calculadoras de varias operaciones, que lo que hicieron fue mejorar el diseño de Blaise Pascal y agregarle y quitarle algunas cosas para que mejorara su rendimiento. Ahora tendremos que pasar al telar de Hardware. José-Marie Hardware nació en Lyon, Francia, el 7 de julio de 1752. Durante su infancia y su adolescencia no pudo ir al colegio ya que su padre era un dueño de un taller de telares y tenía que ir a ayudarlo. No fue hasta 1801 que pudo demostrar un telar de dibujo mejorado, que al igual que el telar de Parkinson, funcionaba con tarjetas perforadas. A partir de ahí se dio un nuevo inicio a la tecnología y pasaríamos a la máquina analítica. Esta máquina analítica tenía componentes básicos de los ordenadores de hoy en día. Esta funcionaba con tarjetas perforadas gracias a un mecanismo nombrado como el molino, que hacía cálculos y el almacén los registraba como en memoria. La máquina analítica hacía los cálculos mecánicamente. Esta funcionaba de forma que introducían los datos o la tarjeta perforada y después era activado por una manivela, haciendo girar el mecanismo para calcular los resultados. Ahora tendremos que remontarnos a la máquina tabuladora. El creador de la máquina tabuladora fue Hermann Hollerith. Entre una de las charlas con el Dr. Javi Links, crearon la idea de hacer un sistema más sencillo para aumentar el proceso de tabular a la población, ya que el censo del año 1880 se tardó 8 años en realizar el censo. En 1887 probó los primeros planos de su máquina en el Departamento de Salud de Baltimore y tuvo éxito. También lo presentó en la Universidad de Columbia como su tesis doctoral. En 1890, gracias a la máquina de Hollerith, el censo de Estados Unidos se terminó ese mismo año. A partir de ahí, varios países consiguieron sus máquinas para sus respectivos censos. En 1906, le añadió un panel de control que hacía capaz de hacer varios trabajos a la vez, sin necesidad de rearmar la máquina. Unos años después, Hollerith creó su propia compañía que poco después fue reemplazada por otra compañía de máquinas tabuladoras y esa compañía se juntó y fusionó sus acciones con IBM. Ahora pasamos a la primera generación. En 1943 se realizó un proyecto británico bajo el liderazgo de Alan Turing. En este proyecto se usaron muchas máquinas, entre ellas las Colossus. Un dato interesante es que estas eran las antepasadas de las computadoras y que estas máquinas, en vez de usar relés electromagnéticos, usaban 2000 válvulas electrónicas. La Colossus funcionaba con símbolos perforados en una argolla de cinta de papel que se usaba y se insertaba en la máquina, que tenía lectura fotoeléctrica y ayudaba a
cifrar los mensajes ocultos. Esta máquina llegó a procesar hasta 25.000 caracteres por segundo. Siguiendo con la primera generación, la primera computadora fue la ENIAC y fue creada el 14 de febrero de 1946, creada con fines militares por el Departamento de Material de Guerra del Ejército de Reino Unido, en la Universidad de Pensilvania. Fue proyectada por John Mauchly y Perspec Eric. Esta computadora era 1000 veces más rápida que cualquier máquina anterior. Esta máquina fue capaz de resolver 5000 sumas, 5000 restas, 350 multiplicaciones o 50 divisiones por segundo, y tenía el doble de tamaño que la Mark I. Después fue la EDVAC. Fue creada para acelerar el trabajo de almacenamiento de programas y datos en su expansión de memoria interna. Los datos eran almacenados electrónicamente en un medio material compuesto por un tubo lleno de mercurio, llamado línea de retardo, donde los cristales dentro del tubo generaban pulsos electrónicos. Esta computadora fue utilizada como radar y también fue la primera computadora en decodificar un código binario en vez de uno decimal. Vamos a la segunda generación de computadoras. En 1947, Barnett, Sloak y Brayton inventan el transmisor, y en 1953 James Forrest construyó una memoria magnética. Las computadoras con transmisores surgen en los años 50. Pesaban alrededor de 150 kilos y usaban 1500 watts y con mayor velocidad y memoria. Un ejemplo claro serían las IBM 1401 y las Bohr B200. En 1954, IBM comercializa el IBM 650 de tamaño medio. Y en 1958, IBM lanzó la IBM TXO. Esta trae un monitor de video de primera calidad. Era rápido y relativamente pequeño. Poseía un dispositivo de salida sonora. Después fue el PDP-1 con procesador de datos programable construido por Olsen. En 1957, el matemático von Neumann colaboró para la construcción de un ordenador avanzado, el cual se llamó MANIAC. En 1959, Texas Instruments anunció la creación del circuito integrado. Pasamos a tercera generación. En esta generación de la década de los 60, surgen conceptos como la memoria virtual, multiprogramación y sistemas de operaciones complejas. El IBM 300 y la Bohr B3500 serán un claro ejemplo. En 1964, la CSC se convirtió en la primera compañía de software con acciones negociables en la bolsa de valores. En 1915, el PDP-5 fue el primer minicomputador comercial. Saltamos al año 1970. Intel produjo un microprocesador, fue el primero y se llamó 4004 de 4 bits. Después fue el 8008 y en 1972 fue el 8080 y el 8085. De ahí en adelante surgen microcomputadores. En 1972, Bushell lanza el Atari, abriendo así las puertas para las generaciones siguientes de consolas. Kindle lanza el CP/M en 1974. En 1975, Paul Allen y Bill Gates crearon Microsoft y el primer software para microcomputadoras. En 1976, Kindle establece Digital Reach Incorporation para vender el sistema operacional CP/M. Pasando al año 1977, Jobs y Wozniak crean el microcomputador Apple. La plantilla de Viscal fue el primer programa comercial de software arts. Ahora pasaremos a cuarta generación. En 1980, IBM sacó la versión PC-XT, a la cual le siguió la PC-AT, y en los 80 fue creado la corporación ICLSI, donde se desarrollaron diferentes técnicas para aumentar el número de circuitos. Incorporaban más de 300.000 componentes en el mismo chip. El CPU comprendía una memoria ROM
de 40 GB y una memoria RAM de 64 GB expandible hasta 640 GB, un ULA y un procesador Intel 8080 de 16 bits. Estos eran uno de los modelos clásicos de esa época y de la cuarta generación. El sistema operativo que tenían era un MS-DOS. Este sistema fue desarrollado por Microsoft para IBM en el lenguaje BASIC. Pasando ahí al año 1984, hubo una mejora de velocidad dando la aparición de la memoria de 72 pines. Gracias a esto podía alcanzar hasta 16 millones de colores en un monitor. Pasamos a quinta generación. Una de las características de esta generación es la simplificación y miniaturización del ordenador y mejor desempeño y mayor capacidad de almacenamiento. Las aplicaciones exigen cada vez una mayor capacidad de almacenamiento de datos. Y en esta generación nace el Pentium. Grandes cambios debido a la memoria del DIMM de 108 pines. El primer Pentium apareció en el año 1997, el segundo Pentium en el año 1999 y el cuarto Pentium en el 2001. Pasamos a la sexta generación. En esta generación surgen grandes cambios, ya que es la mejora total de las computadoras. Nueva expansión de memoria RAM, nueva velocidad de almacenamiento y funcionamiento. Gracias a esto puede surgir la inteligencia artificial, que hasta el 2021 sigue siendo desarrollada. Lo mismo con las computadoras, siguen siendo mejoradas hasta que den un mejor rendimiento y mejor alcance, con precios mucho más asequibles que antes.